Terminé con el amor de mi vida porque un gurú de YouTube se lo llevó, y lo que pasó después me dejó en shock. Contexto inicial. Hola a todos. Nunca pensé que estaría contando mi historia aquí, pero necesito desahogarme y, sobre todo, entender si fui yo la que exageró o si realmente algo tan valioso se rompió sin vuelta atrás. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Adrián. Él era ese tipo de persona que iluminaba la habitación con solo entrar. Dulce, atento, y con una sonrisa que me hacía creer que el amor verdadero sí existía. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura. Él siempre llegaba tarde, siempre con un libro bajo el brazo y una disculpa creativa. Desde el primer día, supe que sería diferente. Adrián no era como los demás. Me escribía por las mañanas no por obligación, sino porque realmente quería. Me recordaba lo importante que era para él, me escuchaba, me cuidaba. Recuerdo una vez que estaba enferma y canceló sus planes para quedarse conmigo, con sopa, mantas y esa mirada que lo decía todo: estoy aquí por ti, siempre. Nuestra relación era mi refugio. Hasta que todo cambió. Hace unos 6 meses, Adrián comenzó a ver videos de un canal de YouTube llamado Despertar Masculino. Al principio, me pareció bien. Hablaba de disciplina, crecimiento personal, superación, temas que, en teoría, son positivos. Adrián empezó a madrugar, a ir al gimnasio, a leer más. Yo estaba orgullosa. Pensé, está encontrando su camino. Pero con el tiempo, noté que ese crecimiento no incluía un espacio para mí. Pasó de ser el hombre que planificaba nuestras citas con semanas de anticipación a alguien que solo tenía tiempo para sí mismo. Nuestras llamadas se acortaron, nuestros planes se cancelaron y, lo peor de todo, su actitud hacia mí cambió. Una noche, le conté que me sentía insegura por un problema en el trabajo. En lugar de escucharme como antes, me miró con frialdad y dijo: tienes que trabajar en tu autoestima. Yo no puedo solucionar tus problemas. Esas palabras me atravesaron. ¿Dónde estaba el Adrián que me abrazaba cuando lloraba? El que me decía que no estaba sola. Empecé a notar frases repetidas, como si estuviera siguiendo un guión: no dependas emocionalmente de mí, cada uno es responsable de su felicidad, el amor es un complemento, no una necesidad. Frases que, aunque ciertas en algún contexto, eran usadas como muro para evitar la intimidad. Intenté hablar con él, pero cada conversación se convertía en un monólogo sobre evolucionar y no estancarse. Me sentía como un lastre, un obstáculo en su camino hacia una versión superior de sí mismo. Hace 2 semanas, llegué a su casa y lo encontré viendo un video de ese canal. En la pantalla, un hombre gritaba: si ella no suma, resta, tú eres tu prioridad. Adriana sentía con la cabeza, con una determinación que me asustó. Esa noche, durante la cena, le dije que me sentía desplazada. Su respuesta fue: tal vez necesites trabajar en por qué te sientes así. Yo estoy en paz con mis decisiones. Al día siguiente, terminé con él. No por envidia, no por egoísmo, sino porque ya no me reconocía en su vida. Porque el hombre que amaba había sido reemplazado por un extraño que repetía consignas de un YouTube. Pero esto no termina aquí. Lo que pasó después, nadie me lo podría haber imaginado. Actualización 1. Hola de nuevo. Antes que nada, quiero agradecerles por cada uno de sus mensajes y comentarios en mi primera publicación. Leer sus experiencias y palabras de apoyo me hizo sentir mucho menos sola en esto. Varias de ustedes compartieron historias escalofriantemente similares, y eso, aunque triste, me dio un poco de claridad. No estaba loca. No era la única. Bueno, les conté que terminé con Adrián. Lo que no les conté fueron los días inmediatos que siguieron a esa decisión, días que fueron una mezcla agridulce de alivio y un dolor profundo y sordo. El alivio venía de haber roto un ciclo de ansiedad constante. Ya no tenía que despertarme preguntándome si hoy sería un día en el que Adrián tendría tiempo para mí entre su rutina de gimnasio, su trabajo y sus sesiones de autodesarrollo. Ya no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no sonar dependiente o necesitada. Esa presión constante se esfumó, y por unos momentos al día, podía respirar. Pero el dolor era insidioso. Se colaba en los momentos de quietud.
Al preparar el café por la mañana y recordar cómo él me lo traía a la cama los domingos. Al ver una serie nueva y pensar a Adrián le encantaría este personaje. Era el eco de un hábito, la sombra de una persona que había sido mi hogar durante 3 años. No lo contacté. Estaba decidida a mantenerme firme. Pero, como en todas las historias, la curiosidad y la debilidad a veces ganan. Después de una semana de silencio absoluto por su parte, lo que por sí mismo ya era un mensaje dolorosamente claro, cedí y entré a su perfil de Instagram. Mi corazón se encogió. La biografía ya no decía ama la literatura y los atardeceres. Ahora decía, en construcción. Foco, disciplina y libertad. El pasado no define mi futuro. Frases genéricas, de manual. Pero lo que realmente me golpeó fueron las fotos. Ya no había rastros de nosotros. Ni una sola. En su lugar, había selfies serios en el gimnasio, fotos de libros de autoayuda superventa sobre la mesa, y capturas de pantalla de frases motivacionales del canal Despertar Masculino. Su feed ya no era la vida de Adrián, era un tablero de visión de un extraño. Lo más desgarrador, en una de las fotos, llevaba una pulsera que yo le había regalado por nuestro primer aniversario. Una pulsera sencilla, de cuero, con una pequeña placa en la que grabé mi puerto seguro. Verla en su muñeca, en medio de toda esa nueva fachada de dureza, fue una puñalada trapera. ¿Era un recordatorio silencioso? ¿O simplemente un accesorio más, vacío de su significado original? Fue entonces cuando decidí hacer algo que tal vez fue un error, pero que necesitaba para mi sanidad, ver uno de los videos de desprendimiento masculino. No solo uno, me sumergí en varios. Quería entender qué era esta filosofía que se lo había llevado. Y, chicas, fue una experiencia reveladora y aterradora. Al principio, como muchos de ustedes dijeron, hay consejos que suenan bien: cuida tu salud, ten metas financieras, no bases tu valor en la validación de otros. Pero luego, el discurso da un giro oscuro. Empecé a notar un patrón recurrente y tóxico. Las mujeres como un premio o un obstáculo, no se nos ve como compañeras en igualdad de condiciones. O eres un premio que un hombre se gana por ser de alto valor, físicamente atractivo, exitoso, frío emocionalmente, o eres un obstáculo que le impide alcanzar su máximo potencial. No hay punto medio. No hay humanidad. La desconexión emocional como virtud. Escuché al YouTube, un tipo con una mirada gélida, decir, los sentimientos son para los débiles. Un hombre de verdad resuelve, no siente. Si tu mujer llega con problemas, dale una solución, no un hombro para llorar. Si llora, es manipulación. De repente, todo cobró sentido. La frialdad de Adrián cuando yo estaba vulnerable no era un descuido, era una lección aprendida. El antes y el después, constantemente se refieren a la vida antes de despertar como una vida de debilidad, servilismo y esclavitud emocional. Cualquier cosa que represente ese antes, incluyendo una relación amorosa y profunda, debe ser eliminada para no contaminar al nuevo hombre que están construyendo. Al cerrar YouTube, me sentí mareada. No era que Adrián hubiera mejorado. Era que había reemplazado su personalidad auténtica con sus virtudes y defectos por un programa de ordenador. Había matado al hombre dulce y empático que yo amaba y había clonado en su lugar a un robot de frases hechas. Lloré esa noche. No solo por nuestra relación, sino por él. Por el Adrián que se estaba perdiendo a sí mismo en ese laberinto de toxicidad disfrazada de superación. Y entonces, justo cuando pensaba que había tocado fondo, llegó el primer mensaje. No era de Adrián, sino de su mejor amigo, Carlos. Carlos siempre fue la voz de la razón en el grupo, y aunque respetaba a Adrián, a menudo se reía de sus fases intensas. El mensaje decía, hola, Sofía. Sé que quizá no debería escribirte, pero estoy preocupado. ¿Has hablado con Adrián? Mi corazón dio un vuelco. No, desde que terminamos. ¿Por qué? ¿Está bien? La respuesta de Carlos me heló la sangre. Ha vendido la colección de libros de literatura que tanto amaba. Dijo que solo alimentaban sentimentalismo tóxico. Ahora solo lee libros de finanzas y de mentalidad de tiburón. Y anoche,
en una salida, una chica se le acercó y él fue tan frío y despectivo con ella que todos nos quedamos impactados. Le dijo que no perdía su tiempo con mujeres que no estaban a su nivel. Sofía, esto ya no es una fase. Esto es otra persona. Le agradecí a Carlos y apagué el teléfono. Las lágrimas ya no salían. Solo sentía un vacío enorme. Terminé con Adrián porque ya no me quería en su vida. Pero ahora, la revelación era aún más dolorosa. Él tampoco se quería a sí mismo. Se estaba destruyendo sistemáticamente, creyendo que se estaba construyendo. Y yo, desde el margen, era testigo impotente de cómo el hombre que una vez fue mi gran amor se convertía en el peor enemigo de sí mismo. La pregunta ya no era volverá. La pregunta ahora era, ¿quién, o qué, lo devolverá a la realidad? La respuesta a esa pregunta llegaría pronto, y de la forma más inesperada y dramática posible. Pero eso es material para la próxima actualización. Gracias de nuevo por estar ahí. Sus palabras son un faro en este mar de confusión. Actualización 2. Hola a todos. De vuelta. Sus mensajes después de la primera actualización me dieron tanto ánimo, y también un poco de miedo. Muchas me decían, aléjate, él ya no es el mismo, bloquéalo de todas partes. Y tenían razón. Pero el corazón, a veces, es un imbécil que se aferra a los rescoldos de un fuego que ya se apagó. Intenté seguir ese consejo. Borré su número, dejé de seguir sus redes, aunque, admito, a veces entraba de incógnito, no me juzguen. Intenté enfocarme en mí. Volví a pintar, algo que había abandonado porque a Adrián no le sumaba. Me inscribí en un curso de cerámica. Fue allí, manchándome las manos de arcilla, donde por primera vez en semanas sentí una paz genuina. No estaba pensando en él. Estaba creando. Esa paz duró exactamente 17 días. Una noche, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo, una corazonada estúpida, me hizo deslizar el dedo hacia la derecha. ¿Sofía? Era la voz de Adrián. Pero no la voz nueva, fría y metálica. Era la voz de antes. Rota, temblorosa, vulnerable. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Adrián, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hubo un silencio largo, solo roto por su respiración entrecortada. No. No estoy bien. Su voz se quebró. Necesito verte. Necesito hablar contigo. Por favor. Todas las alarmas en mi cabeza sonaban a todo volumen. Es una trampa, es otro juego, no vayas. Pero esa voz, esa era la voz del hombre del que me enamoré. La voz que me cantaba bajito cuando tenía pesadillas. No pude decir que no. Quedamos en un café neutral, uno al que nunca íbamos. Llegué primero, con los nervios de punta. Cuando lo vi entrar, contuve un gemido. Estaba pálido, con ojeras profundas. Había perdido peso, pero no el peso saludable del gimnasio, sino el peso de alguien que no duerme ni come. Llevaba una sudadera holgada y no tenía la pulsera. La pulsera que yo le regalé había desaparecido. Se sentó frente a mí. No me miró a los ojos. Jugueteaba con una servilleta, deshaciéndola en pedazos minúsculos. Gracias por venir, murmuró. Adrián, ¿qué está pasando? Él respiró hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Y entonces, comenzó a hablar. Y lo que me contó fue mucho más aterrador que cualquier teoría que yo hubiera imaginado. Resulta que el canal Despertar Masculino no era solo un canal de YouTube. Era la punta del iceberg de toda una comunidad privada, un grupo exclusivo de Telegram al que Adrián había pagado una suscripción mensual absurda de dinero. Allí, el gurú, un tipo al que llamaban el mentor, impartía lecciones avanzadas. Al principio era como te dije, disciplina, gym, metas, explicó Adrián, con la voz aún temblorosa. Pero luego empezó con la purga emocional. Nos hizo hacer una lista de todas las personas que nos debilitaban. Tú estabas en el primer lugar, Sofía. Dijo que eras mi ancla principal,
punto. Me dolió escucharlo, pero me mantuve en silencio. Luego vino la prueba de hierro. Tenía que cortar contacto contigo sin explicación, demostrar que no te necesitaba. Después, la prueba de desapego, vender mis libros, borrar fotos, cada vez que sentía dolor, él decía que era la debilidad muriendo, punto. Adrián finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y lo hice, Sofía. Vendí todo lo que amaba. Y me felicitó. Dijo que era un hombre nuevo, punto. Pero la gota que colmó el vaso, lo que lo había hecho desplomarse, fue otra prueba. El mentor les había encomendado a todos los miembros demostrar su valor saliendo a seducir mujeres, no para una conexión real, sino para practicar el dominio y reforzar su poder de elección. Tenían que subir pruebas al grupo. Anoche, continuó Adrián, casi en un susurro, salí con una chica. Fui frío, calculador, como enseñan. La traté como un objeto, un trofeo. Y cuando conseguí lo que quería, me miré al espejo en el baño del bar y no me reconocí. Vi a un monstruo. Vi todo lo que había perdido, y todo el daño que podía hacer. Rompió a llorar allí mismo, en la mesa del café. No con el llanto silencioso y controlado del hombre de alto valor, sino con el llanto desgarrado y humano de alguien que acaba de despertar de una pesadilla. Tengo tanto miedo, Sofía, dijo entre sollozos. He invertido todo mi dinero en ese grupo. He alejado a mis amigos. Te perdí a ti. Y ahora sé que todo es una farsa. Es una secta, Sofía. Una maldita secta disfrazada de autoayuda. En ese momento, mi rabia hacia él se transformó en otra cosa. En lástima, sí, pero también en una urgencia protectora. El Adrián que amaba no había muerto, estaba atrapado, aterrorizado y manipulado. Lo llevé a mi casa. No como novios, sino como alguien que ayuda a un amigo herido. Le preparé un té y lo escuché durante horas mientras desgranaba más detalles espeluznantes, los mensajes de voz del mentor humillando a los que flaqueaban, las cuotas de progreso, la jerga secreta, la presión constante por ascender de nivel pagando más. Esa noche, cuando por fin se durmió agotado en mi sofá, tomé una decisión. Esto no podía quedar así. No solo por Adrián, sino por todos los otros hombres atrapados en esa red tóxica. Tenía que hacer algo. Tenía que confrontar a esta persona, a este mentor, y exponer su juego. Pero, ¿cómo? Yo era solo una expareja, desde fuera. Necesitaba algo más, algo contundente. Y entonces, revisando las capturas de pantalla que Adrián, en un acto de desesperación, me había mostrado de ese grupo privado, lo vi. En una de las conversaciones, el mentor, en un arranque de arrogancia, había dado lo que parecía ser su nombre real y hasta una ciudad. Un error de principiante para alguien que se creía un maestro de la manipulación. Fue la pista que necesitaba. Al día siguiente, con el corazón latiéndome con fuerza, me senté frente al ordenador. No iba a limitarme a ver sus videos. Iba a investigar quién era realmente el hombre que había destrozado mi relación y había casi destruido a la persona que una vez amé. Lo que encontré en las profundidades de Internet fue más impactante, más retorcido y más peligroso de lo que jamás pude haber imaginado. La verdad detrás de Despertar Masculino era una bomba de relojería lista para estallar. Y yo tenía el detonador en mis manos. Actualización 3. Hola a todos. Sé que dejé un cliffhanger importante en la última actualización y he recibido muchos mensajes preguntándome si estoy bien. Les agradezco su preocupación. Estoy bien, pero con el corazón en un puño. Lo que voy a contarles ahora es la parte más peligrosa y reveladora de esta historia. Como les conté, tenía un nombre y una ciudad. Lo llamaremos Luciano Rojas, de Córdoba, Argentina. No era mucho, pero era un hilo del que tirar. Con el consentimiento de Adrián, quien seguía durmiendo en mi sofá, demacrado pero mentalmente más presente, me convertí en una detective amateur durante 48 horas intensas. Mi primera parada fueron los foros de Internet y grupos de inversión. El nombre no arrojaba nada. Pero recordé una técnica de una novela de suspense, buscar no el nombre, sino frases específicas que el mentor usaba en sus videos.
La pirámide del valor masculino, el protocolo de desapego total, la economía emocional. Y entonces, en un oscuro foro de criptomonedas de hace 5 años, encontré un usuario, LukeRock-87. Sus posts eran desesperados. Preguntaba cómo recuperarse de una estafa piramidal en la que había perdido todos sus ahorros. Hablaba de sentirse humillado y roto. En uno de sus mensajes, casi al final del hilo, escribió: "Cuando tienes nada que perder, aprendes que la única forma de ganar es creando tu propio juego". Esa frase me erizó la piel. Era la misma que usaba, con un tono triunfalista, en uno de sus videos más vistos de despertar masculino. Ahí estaba el primer hilo: Luciano no era un gurú exitoso. Era un estafado que había decidido convertirse en estafador. Profundicé más. Usando una combinación de su usuario antiguo y su ciudad, logré dar, tras horas de búsqueda, con un perfil de LinkedIn abandonado. Había sido vendedor de seguros. No había rastro de los títulos en coaching neurocientífico o psicología evolutiva que proclamaba tener. Todo era una fachada. Pero el hallazgo más aterrador vino de la mano de Adrián. Mientras revisaba su correo electrónico, él me dio acceso. Necesitábamos pruebas. Encontramos los recibos de pago de la comunidad Premium. Los pagos no iban a una empresa, sino a una cuenta personal a nombre de Laura Rojas. Una búsqueda rápida en redes reveló que Laura era su hermana menor. Armada con esta información, hice lo que quizá fue mi movimiento más arriesgado: me creé un perfil falso. Me convertí en Gonzalo, un emprendedor de 30 años interesado en unirse al grupo Premium. Contacté a Laura a través de Instagram, diciendo que un amigo, Adrián, me había recomendado sus servicios. La conversación fue escalofriante en su normalidad. Laura era el cerebro logístico. Amable, profesional, me explicó los beneficios y me pasó un link de pago. Cuando le pregunté, con cautela, por el hermano mayor, su tono cambió. Él se enfoca en la parte visionaria. Yo manejo la operación. Es un genio, pero no le gusta el contacto directo con los nuevos miembros hasta que no pasan la primera evaluación. Era una estructura. Un negocio familiar construido sobre la miseria emocional de los hombres. Fue entonces cuando cometí mi error. En mi ansia por conseguir más, presioné. Como Gonzalo, le escribí a Laura: "Quiero estar seguro. ¿Puedo ver algún testimonio real?". Adrián me dijo que él pasó por una crisis fuerte y el mentor lo ayudó. El mensaje mostró 2 cheques azules, pero la respuesta nunca llegó. En su lugar, a la hora siguiente, recibí un mensaje directo en mi cuenta real de Instagram. Era de una cuenta nueva, sin foto, con el usuario @vigía_77. El mensaje decía: "Deja de husmear donde no te llaman. Algunos juegos son peligrosos. Tu exnovio ya ha causado suficientes problemas. No forces tu suerte. Esto es tu única advertencia". El aire se heló en mis pulmones. Ellos sabían quién era yo. Sabían que estaba investigando. Y lo peor, sabían sobre Adrián. ¿Cómo? ¿Habían hackeado su cuenta? ¿Tenían un infiltrado? La paranoia se apoderó de mí. Le mostré el mensaje a Adrián. Su rostro se descompuso. Es él, susurró. El mentor. Vigía, es una de las palabras que usa en el grupo. Tiene un pequeño ejército de vigías, miembros de nivel superior que monitorean las redes de los demás para reportar deslealtad. Estábamos siendo vigilados. Mi pequeño departamento ya no se sentía seguro. Adrián, presa del pánico, quiso irse, diciendo que no quería involucrarme más. Pero era demasiado tarde. Yo ya estaba involucrada hasta el cuello. En un acto de desesperación, decidimos que la mejor defensa era un buen ataque. Si ellos podían investigarnos, nosotros podíamos exponerlos. Reunimos todo: las capturas del grupo con las pruebas humillantes, los recibos de pago a Laura, los posts antiguos de Luciano, la falta de credenciales, y la captura de pantalla de la amenaza de @vigía_77. Creé un hilo de Twitter, cuidadosamente redactado, anónimo por el momento, listo para ser publicado. No mencionaba el nombre real de Luciano,
Solo el de su canal Despertar Masculino, para evitar problemas legales. El título era, como una secta de autoayuda masculina destruye vidas y estafa a hombres vulnerables, un testimonio desde dentro. Antes de darle al botón de publicar, mi mano temblaba. Sabía que esto no solo pondría una lupa sobre el mentor, sino también sobre Adrián y sobre mí. Estábamos a punto de declarar la guerra a una persona sin escrúpulos que ya nos había amenazado. Miré a Adrián. En sus ojos ya no había rastro del hombre de alto valor. Solo había miedo, pero también un atisbo de determinación. Asintió. Públicalo, dijo. Y yo lo hice. El efecto fue inmediato. En cuestión de horas, el hilo empezó a virar. Hombres de toda Hispanoamérica comenzaron a compartir sus experiencias similares, no solo con Despertar Masculino, sino con otros canales clones. Los comentarios se llenaron de historias de ruina financiera y emocional. Los vigías contraatacaron en los comentarios, llamándome feminazi amargada y acusando a Adrián de débil, pero eran superados en número por la ola de apoyo y de nuevas revelaciones. Pero nuestra victoria duró poco. Esa misma noche, mientras Adrián y yo monitoreábamos el caos en línea desde mi sala, sonó el timbre de mi departamento. Eran las 11:30 de la noche. No esperaba a nadie. Me acerqué a la mirilla, el corazón latiéndome con fuerza. En el rellano, iluminado por la tenue luz del pasillo, había un hombre. Alto, con una gorra baja y una chaqueta con capucha a pesar de que no hacía frío. No era Luciano, por las fotos que había visto. Pero su postura era amenazante. Permanecía allí, inmóvil, mirando fijamente mi puerta. No era la policía. No era un repartidor. Era él. Uno de ellos. Actualización final. Hola a todos. Esta será la última vez que escriba aquí. Les prometo un final, con todas las consecuencias, las verdades y, por fin, la paz que tanto hemos anhelado Adrián y yo. La noche del hombre en la puerta fue la más larga de nuestras vidas. Me quedé paralizada, con el ojo pegado a la mirilla, viendo esa silueta inmóvil. Adrián, al notar mi terror, se acercó. Cuando vio al hombre, palideció, pero algo en él había cambiado. El miedo fue reemplazado por una determinación feroz. El hombre nuevo que le habían vendido era una farsa, pero el hombre que estaba emergiendo de las cenizas de todo esto era real. Llama a la policía, me dijo con una calma que no sentía. Yo no me voy a esconder más. Mientras yo, con manos temblorosas, marcaba el 911, Adrián se acercó a la puerta y habló con una firmeza que no le conocía. Ya te vimos. La policía está en camino. Puedes quedarte ahí si quieres. La figura se tensó. Dio un paso atrás, y luego otro. Para cuando la policía llegó, 5 minutos eternos después, el pasillo estaba vacío. No había pruebas para arrestar a nadie, pero el mensaje estaba claro, la intimidación había escalado a un nivel físico y real. Los agentes tomaron nota del caso, especialmente cuando les mostramos el hilo de Twitter y la amenaza de @vigía_77. Nos dieron un número de caso y un consejo: extrema precauciones. Esa noche no dormimos. La adrenalina nos mantenía en vela, pero también una nueva alianza. Ya no éramos exnovios atormentados por un pasado, éramos compañeros de trinchera en una batalla que no habíamos buscado, pero que estábamos decididos a ganar. El hilo en Twitter siguió creciendo como una bola de nieve. Se hizo tan viral que llegó a oídos de un periodista de investigación de un medio digital importante. Nos contactó. Tras una larga conversación donde verificamos minuciosamente toda nuestra documentación, acordamos dar una entrevista anónima pero con pruebas irrefutibles. El artículo se publicó una semana después. Fue un misil directo al corazón de Despertar Masculino. El titular era contundente: la estafa del Alfa, la secta digital que explota la soledad masculina. El artículo detallaba todo: la verdadera identidad de Luciano, su pasado como estafado, el rol de su hermana Laura, la estructura piramidal de la comunidad premium, las prácticas abusivas, las pruebas humillantes, y las amenazas a quienes quisieran exponerlos. Incluía declaraciones de otros 13 miembros, cuyas historias eran calcas de la de Adrián.
El efecto fue catastrófico para ellos. En 48 horas. YouTube eliminó el canal Despertar Masculino por violar sus políticas de acoso y estafa. La cuenta de Telegram fue reportada y eliminada masivamente. Las redes sociales de Luciano y Laura fueron bombardeadas y luego desactivadas. Recibimos un mensaje de Carlos, el amigo de Adrián, diciendo que el nombre de Luciano Rojas estaba siendo arrastrado por el fango en foros locales de Córdoba. Su reputación estaba hecha trizas. Pero la justicia digital no era suficiente. Animados por el periodista y con el número de caso de la policía en mano, Adrián y los otros exmiembros presentaron una denuncia formal colectiva por estafa, acoso y coacciones. La investigación judicial comenzó. Era un proceso lento, pero estaba en marcha. Mientras la maquinaria legal giraba, la vida de Adrián y la mía empezó a tomar un rumbo nuevo, pero no el que algunos podrían esperar. Adrián se mudó a un apartamento pequeño. No volvimos. El trauma que compartíamos era un vínculo poderoso, pero también lo era la comprensión de que éramos personas diferentes a las que éramos hace 6 meses. La relación que tuvimos murió, destrozada por el mentor. Lo que surgió fue un profundo respeto, un cariño sincero y la certeza de que habíamos salvado el uno al otro de maneras que una relación romántica nunca podría encapsular. Él comenzó terapia de verdad, con un psicólogo certificado, para lidiar con el lavado de cerebro, la vergüenza y la manipulación que sufrió. Volvió a comprar libros, no para llenar un vacío, sino por amor a la lectura. Uno a uno, fue reconectando con sus amigos, pidiendo disculpas, explicando su ausencia. Algunos lo entendieron, otros no. Lo aceptó. Yo, por mi parte, seguí con mi cerámica. Encontré una paz inmensa en moldear el barro, en crear algo con mis manos a mi propio ritmo, sin que nadie me evaluara o me dijera si sumaba o restaba. Aprendí a poner límites más fuertes y a valorar mi intuición. Hace un mes, Adrián vino a cenar a mi casa. Fue una noche tranquila. Hablamos de libros, de nuestras terapias, de lo absurdo de todo por lo que habíamos pasado. En un momento, me miró y me dijo las palabras más sanadoras que he escuchado. Gracias por no darte por vencida conmigo, incluso cuando yo ya me había dado por vencido conmigo mismo. Me salvaste la vida. No hubo romanticismo en ese momento, solo una verdad profunda y humana. Habíamos cerrado el círculo. Epílogo, las consecuencias y la paz. Para el mentor, Luciano Rojas, y Laura, la investigación judicial sigue su curso. Se enfrentan a potenciales cargos por estafa agravada y acoso. Su imperio se esfumó. Viven, según nos enteramos, con el estigma de ser los estafadores de hombres vulnerables en su ciudad. Su juego terminó, y perdieron. Para los vigías, el grupo se disolvió. Sin un líder y con su credibilidad destruida, muchos despertaron, tal como Adrián, y se dispersaron, avergonzados. Para Adrián, tiene la custodia primaria de su vida otra vez. Está reconstruyendo su carrera, con una perspectiva más sana y humana. Nos vemos de vez en cuando, como los amigos cercanos que nos hemos convertido. Es un hombre más sabio, más humilde y infinitamente más fuerte. Para mí, escribir esto ha sido catártico. Encontré una fuerza que no sabía que tenía. No solo para enfrentar a un gurú tóxico, sino para soltar un amor que ya no era bueno para mí, y para encontrar un tipo de amor propio y amistad que es mucho más valioso. Esta experiencia nos dejó una cicatriz, sí, pero también nos enseñó lecciones imborrables, que la verdadera fuerza no reside en la desconexión emocional, sino en la vulnerabilidad y la honestidad. Que el crecimiento personal no se compra en un grupo de Telegram, se cultiva con paciencia y autocompasión. Y que, a veces, el acto más valiente no es luchar por una relación a cualquier costo, sino tener el valor de soltarla y, desde las ruinas, construir algo nuevo, ya sea para uno mismo o para salvar a otro. Brielle, mi hija simbólica en esta historia, es la paz que encontré al final del camino. Es la evidencia de que incluso de las situaciones más oscuras, pueden hacer una luz nueva y más serena. Gracias a cada uno de ustedes por ser mi red, mi confesionario y mi apoyo incondicional. Esta historia ha terminado. Que la suya, esté donde esté, encuentre también su propio y pacífico amanecer.